calles. Prevención científico-social del delito. Un programa diferente. Un programa distinto. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana. Por Onda Digital. Televisión en vivo. Señal online. Fuerza. Buenos días, amigos. Segundo sábado, segunda semana. Felices del reconocimiento, de la llamada de algunos amigos, de los mensajes que nos han dejado, que nos han enviado, del me gusta que han puesto, del like, se dice ahora, del me gusta que le han puesto a los videos, a nuestro fanpage. Tenemos un fanpage en el Facebook, Prevención Científico-Social del Delito. Nos pueden buscar como Prevención Científico-Social del Delito en el Facebook. Y gracias por la acogida que poco a poco viene recibiendo nuestro programa. En esta segunda semana, en esta segunda oportunidad, tenemos a una persona que es un amplio conocedor de la educación. Tenemos al profesor Néstor Vicente. Él es un especialista en educación, como vuelvo a repetir. Ha sido licenciado en educación primaria. Es profesor de ciencias sociales, de filosofía, de secundaria. Tiene una especialización en niños disociales o niños excepcionales, en niños disociales por la cuatricentenaria Universidad de San Marcos. Ha sido fundador del SUTEP. Ha sido fundador del legendario SUTEP. Del glorioso SUTEP. Tiene 53 años de experiencia de servicio en la educación. Ha sido director en reconocidos y emblemáticas instituciones educativas. Ha sido directivo en el Consejo de Vigilancia, directivo en la Asociación Nacional de Directores del Perú, ha sido vicepresidente en la institución en varias oportunidades, del ANDEP, ha pertenecido al Consejo de Vigilancia del Servicio Social de Directores y Supervisores, ha sido 2 veces regidor de la Municipalidad de Cañete y también ha escrito libros. Ha escrito una obra, tomo 1, tomo 2, Apuntes de Maestro. Obviamente con tanta experiencia, y nos viene con tanta experiencia, tenía mucho que decirle a las generaciones venideras, tenía mucho que contarle a todos, a sus colegas, los docentes, y para mí es un gran honor presentar a una persona con una inigualable trayectoria, con una reflexión muy profunda sobre la prevención del delito, que la prevención del delito no solamente es un tema que corresponde a educadores, que la educación no es un tema que corresponde solamente a profesores, sino que es un tema que corresponde a toda la sociedad. Todo es educación. Yo conversaba con él fuera de cámaras y le decía que a mí me resulta extraño cuando me deja la sensación de que cuando hablas con la población y hablas de defensa civil, la población hace un gesto como diciendo ¿dónde están los de chalequito naranja? Y seguridad ciudadana y ¿dónde está la policía? Y educación ¿y dónde están los profesores?, dice la gente. Yo creo que ahí tenemos un serio error y hoy día nuestro invitado nos viene a demostrar que la educación no solamente son los profesores, que es mucho más, y que obviamente la seguridad ciudadana no solamente es la policía, que es mucho más, y que defensa civil no solamente son los de chalequito naranja, que todos estamos involucrados en esos temas que por ahora vamos a tocar. Pero bueno, sin más, dejamos en el uso de la palabra y damos la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Benito Cervantes. Yo vengo a tu programa por una invitación muy especial y particularmente porque la prevención del delito, que es uno de tus planteamientos y tus proyectos, me ha llamado muchísimo la atención como docente. Primero permíteme saludar, a todo el público, a los padres de familia, a las madres de familia, a mis colegas maestros, a los colegas directores, a las autoridades educativas de los diferentes niveles, que yo considero que tu proyecto es ambicioso y creo que no solo debe tenerse en cuenta, como a veces dicen, vamos a tenerlo en cuenta, sino que efectivamente es un proyecto que debe ser incluido en este proceso de la educación en el país. Por eso es que me ha llamado poderosamente, la atención y me ha picado un poco la curiosidad
por venir a conversar contigo en este tu proyecto sobre la prevención del delito. Considero yo que la prevención del delito no puede ser tratado de un punto de vista coyuntural, ¿no? Porque si lo hacemos de un punto de vista coyuntural, pues bueno, sabes que hay que poner más semáforos acá para que no se choquen los carros, no haya accidentes. Hay que poner acá más cámaras para ver si hay un choro o no hay otro choro, si agarra tu choro, etcétera, ¿no? O de repente hay que poner más policías en la calle y ponerle más revólveres, más palos, ¿no? Más patrulleros, ¿no? Yo creo que eso sería tratarlo desde un punto de vista coyuntural. Pero el problema del delito, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad ciudadana, el problema de la violación, etcétera, etcétera, es un problema estructural, es un problema de educación. Y la educación, como ciencia, debe tenerse en cuenta para resolver los problemas estructurales del país. Y aquí en el problema estructural de la educación en el país, bueno, yo creo que hay demasiados entendidos, entre comillas, en el Ministerio de Educación, en los gobiernos de turno, que lo único que hacen más bien es darle presupuesto a otra cosa, pero no a educación. Cierto. Y existe hasta contradicciones con la propia ley. La Constitución dice que hay que darle una educación en un buen lugar, hay que darle una educación de calidad, una educación sana, en buenas condiciones. Y mire usted cómo están las escuelas, ¿no? Y hasta se convierte, digamos, en un proceso educativo elitista. Mire usted el Colegio Presidente, mire y otros colegios que por ahí se crean, mientras la gran mayoría de colegios del país, las instituciones del país son tratadas diferente, como que si fueran, digamos, los centenados. No tienen carpetas, no tienen laboratorios, no tienen bibliotecas, no tienen, digamos, la asistencia técnica científica de la novedad de hoy, que es justamente la nueva tecnología o la tecnología de punta. Pero sin embargo, queremos exigir a la educación, y bueno, por último le tiramos pues barro al maestro, que es el maestro el culpable de eso. Cuando el problema central es que se está tratando de parte de los gobiernos de turno, se está tratando coyunturalmente la educación y lo estamos tratando pues como un aspecto o una situación de segundo rango y lo dejamos de lado. Y tratamos inclusive, en lugar de incluir, dividir. Elitistamente, te hablo del Colegio Presidente y los otros colegios del país, ¿no? Ponlo a ti aquí el Colegio Presidente y a los otros colegios del país, como este está bien implementado, y la gran mayoría de colegios en el país no tienen nada, o casi nada, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que tratarlo de otra manera, porque eso va a generar lo que tú estás señalando en tu proyecto. Va a generar efectivamente lo que tú precisas en tu proyecto. ¿Cómo prevenir la delincuencia? ¿Cómo voy a prevenirlo? Por eso decía, si lo trato coyunturalmente, voy a prevenir, bueno, pongo más cámaras por acá, identifico al choro, lo busco, lo agarro, qué sé yo, y etcétera, ¿no? Pero ¿cómo prevengo esa actitud negativa de esa persona? ¿Cómo prevengo que otras personas no emulen esa actitud negativa de ese delincuente, o de ese violador, o de ese sicario, etcétera, etcétera, o de ese corrupto, que hoy día está de moda lo de la corrupción, ¿no? ¿Cómo prevengo esa situación? Yo creo que la prevención viene en el proceso educativo. Por eso es que la prevención científica del delito lo tenemos que ver también desde el punto de vista principalmente de la educación. Y aquí significa algo mucho mayor, que el Estado, los gobiernos de turno, tengan que efectivamente atender con seriedad la educación en el país. No, dice, ya le estamos dando ahora un solcito más, le estamos dando un poquito más, se agregó un poquito más al presupuesto de educación. Pero por favor, los paradigmas de la educación en el país, ¿desde cuándo están? ¿Quiere decir que nuestra sociedad no cambió? Los mismos paradigmas que se utilizaron hace 100 años atrás, creo 80 años atrás, se siguen utilizando hoy día. ¿Y nuestra educación en el país cómo es? La culpa es el maestro, efectivamente, porque hay que buscar un chivo expiatorio a quien, digamos, echarle la culpa a la de la educación. Pero ¿quién aprueba los programas educativos? Los programas curriculares. ¿Quién aprueba
los proyectos de desarrollo institucional o proyectos educativos institucionales hoy día. No queremos reconocer que las políticas que se vienen aplicando no están acordes a la realidad. Desde luego que están atrasadísimas. Desfasadas. Y se mantienen. ¿Por qué? Porque hay otros fines y hay otros objetivos detrás. Intereses. Intereses totalmente creados. Porque necesitan, a ver, te voy a poner un ejemplo. Un político de estos que han aparecido y que son tremendamente corruptos ahora señalados, ¿qué hace con la gente? ¿Le lleva un regalito y los convence con el regalito? ¿Le interesa la educación? No. ¿Le interesa un planteamiento de fondo de cómo cambiar nuestra sociedad actual por una sociedad progresiva, que una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad con mayor atención médica, salud, integridad, etcétera? Y sobre todo mayores oportunidades, porque la educación da muchas oportunidades. Así es, desde luego. Entonces, Aquí tenemos un triángulo pero invertido, con la punta hacia acá, cerrada para el pueblo y amplia y ancha para estas autoridades hoy día que se encuentran en el poder. Y si no, mire usted pues lo que ha pasado en estos últimos 20 y tantos años en el país. 4 presidentes, todos ellos metidos en la corrupción. Y los congresistas también, uno come oro, el otro mata perro, el otro roba cable, etcétera. A mí me preocupa precisamente eso, para el mensaje que se le está dando a las generaciones venideras. El mensaje que están recibiendo los jóvenes, los niños de hoy en día, de saber de que tienen presidentes comprometidos en serios actos de corrupción, o sea, están comprometidos, o sea, ya algunos, bueno, sentenciados, en otro, bueno, en fin, pero, o sea, eso preocupa bastante. Claro, o sea, y no solamente los presidentes. El impacto, el mensaje social no es no es alentador. De ninguna manera. Es un shock social. Los jóvenes, los niños están recibiendo un mensaje muy dañino. O sea, yo a veces... Están recibiendo el mensaje negativo del antivalor. Ahora, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿qué tienen que hacer los colegios profesionales? ¿Qué tienen que hacer el mismo? Yo, la verdad, perdóneme, leo el yo, pero a veces creo que con usted lo he dicho en alguna oportunidad cuando conversamos, esto es una neocolonización. Lo hemos señalado nosotros los maestros hace muchísimo tiempo. Nosotros dependemos de otros. ¿De dónde traen los proyectos, los programas, los currículos, etcétera, etcétera, para el país? Ya. Lo traen de afuera. Los estereotipos los traen, vienen de Estados Unidos o lo traen de algún país vecino y dicen, bueno, los asesores, entre comillas, dicen, bueno, esta es una creación para renovar, para mejorar la calidad de la educación y es copia fiel del original. Eso me hace acordar las tesis esas. Perdóneme la ironía de la pregunta. Entonces, ¿qué vamos a celebrar el 28 de julio? ¿Qué independencia celebramos? Podría ser una independencia... De fachada. De fachada. O sea, una fachada nada más. Simplemente, ¿sabes qué? Es mi aniversario, es mi año que cumplo y punto, se acabó. Pero en el fondo no hay. Se ha mantenido una colonización. ¿Dónde está la verdadera libertad del ciudadano? El acceso a las oportunidades educativas. ¿Dónde está esa democracia que hablamos para el ciudadano? ¿Dónde está el desarrollo de una sociedad con este ciudadano? La inclusión social. ¿Dónde está lo que tú acabas de mencionar? Las oportunidades que tienen los peruanos. Aquí hay 5, 6, 10, 15, 20 que tienen todas las oportunidades en su mano y el resto del país tiene un sueldo miserable, un salario miserable, una jornada miserable, una vivienda miserable, no tiene medicinas, no tiene atención médica, sus escuelas están destartaladas, no tiene alumbrado eléctrico, no tiene servicios básicos, etcétera. Tengo entendido que hay aulas entre comillas, porque hay ambientes donde la mitad para un lado es un año y la mitad para el otro lado es otro año. Y no hay una división. Sí, o sea, esa es la realidad del Perú. Y encima de eso, por eso te decía, los paradigmas son tan atrasadas y negativas, porque inclusive esos paradigmas que decían, ¿sabe qué? El profesor tiene que tener 25 alumnos. Correcto. Alcance y control. Y aplican una racionalización. Como en este grado no tengo 25 alumnos, junto el segundo con el tercero, para que ese profesor tenga 25 alumnos. Es más, en los lugares de la sierra y de la selva, y a veces en unos lugares aquí cercanos, ¿no?, de los pueblos jóvenes, ¿no?, hay escuelitas donde no llegan, pues el alumno vive lejísimo. Ese es otro tema. Y el primer grado, o el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto grado solo tiene 10 alumnos. Ese profesor
lo declaramos excedente porque solo tiene 10 alumnos. Le quitamos un profesor a esos 10 alumnos. ¿Por qué? Porque la racionalización, la norma de racionalización dice que tú tienes que tener 25 alumnos, pues. Y esos 10 alumnos se quedan sin Y esos 10 oportunidades. alumnos se quedan sin profesor. O se lo amontonan, discúlpame el término porque así es, se lo amontona junto al otro grado para que el otro profesor complete sus 25 y pueda dictar a esos dos grados. Aparte de las largas horas de caminata que hace un profesor Oh. en las trochas para llegar de un lugar a otro a dictar clases, que esos son todos unos héroes. Así es. Y por eso alguien acuñó aquí en el país la profesión más difícil es el ser profesor. Pero también es la profesión más gratificante. Y digo gratificante porque yo, por ejemplo, para mí, voy a poner un ejemplo para mí. Yo camino por las calles y me saludo. Profesor, ¿cómo está? Saludos, profesor. ¿Cómo se encuentra, profesor? Que Dios lo bendiga, profesor. Gracias, profesor. Este 6 de julio, Eso. muchos exalumnos lo llamaron. Cantidad de exalumnos de diferentes lugares y diferentes profesiones y trabajos en los sectores me saludaron y yo me siento orgulloso y me siento satisfecho de ello. La ¿no? verdad, le soy sincero, aprovecho la oportunidad en este momento. Este 6 de julio me levanté temprano y como siempre lo primero que hice fue llamar a mi maestro, al profesor Luis Manuel Orrego Guerrero. Me enseñó la primaria. Don Luchito, un abrazo, lo saludé, un abrazo, que hemos quedado en encontrarnos. Llamé a otro profesor que no fue mi profesor, pero que estaba en el aula, en el otro salón y que siempre conversaba con él, el profesor Espósito, un gran amigo que vive en San Luis, Sí, sí. y también que pasó por las aulas de Cañete, para decirle a la población. Me gusta todo lo que ha dicho, esto se va a colgar en YouTube, la gente va a poder ver el programa. Seguramente algunos están pensando, prevención científico-social del delito, ciencia social del delito, y la educación, ¿por qué? Tendrá que ver con algunos, seguramente incrédulos, Bueno, o claro, yo creo que- faltos de fe, faltos de fe. No, yo diría falta Entonces- más bien de conocimiento de la realidad, porque no te olvides, y no debió olvidarse el pueblo, no debió olvidarse que la educación es una ciencia. A eso venía la pregunta. Me adelantó usted la respuesta. Claro. La educación es una ciencia. Es una ciencia y efectivamente, digamos, como ciencia, tiene que tratar los problemas de la educación y de la sociedad. Ya. Por eso es que cuando acuñábamos algún término, por ejemplo, de la prevención del delito, ¿por qué? La prevención del delito no solamente, por eso decía, no vamos a tratarlo de un punto, ni debe tratarse de un punto de vista coyuntural, Ya. sino estructural dentro de la educación, porque la educación es estructura de la Ya. sociedad. Es la columna principal de la construcción de las sociedades en el mundo. No solamente en el La Perú. mejor revolución. Así es, ¿no? Es la columna principal. Si no atendemos la educación, mira, los países, pequeños a veces, pero grandes países, dan el 50% de su presupuesto nacional para educación. ¿Y nosotros cuánto? Estamos peleando para que le den 3 del PBI, ¿no? Agreguen un poquito más, no, que no sé cuánto, más plata se va para otra cosa, menos para educación. Pero la educación es el que va a tratar, como ciencia, va a tratar los problemas de la sociedad, Ya. los problemas de justamente valores y antivalores, el problema del desarrollo de la sociedad, el problema de la justicia y distribución de nuestras riquezas, también educación. No nos Ya. olvidemos que el delito es cometido por un delincuente o una persona con valores equivocados, Ya. con valores errados, negativos. ¿Producto de qué? De una educación mala. Pobre. En su casa. Didactogenia, didactopatogenia. Exacto. En la casa, en la calle, en su urbanización, en su comunidad, en su municipio. Y mira los ejemplos que tiene de antivalor. Echa una mirada, otea, decía un amigo, otea la televisión. Los programas que existen en la televisión, desde luego que no todos, pero programas en donde el delincuente es el héroe. Sí, Ya. es el héroe. Ujú. Entonces esa criatura, ese niño, ese nuevo ser, ve que ese delincuente es héroe, entonces yo quiero emularlo. Y quiere emularlo. El aprendizaje a través del modelo, a través del modelado. Claro. En psicología, si no me equivoco, es Albert Bandurras el que Así habla de es. ese tema. Ya. Por eso también acuñábamos nosotros con el ejemplo. Hay que enseñar los valores.
en la casa. ¿Cuántas veces se ha dicho sobre eso, ese estribillo? A ver, perdón. Para aterrizar conceptos, disculpe, ¿Sí? quédese ahí, por favor, yo le ruego. Educación no solamente es el profesor, no. No. Educación no. no es una tarea que nos compromete a todos. Casa, lo ha dicho usted, casa, familia, ¿no? El barrio, o sea, los medios informales de control social. El barrio, la casa, la familia, el barrio, el entorno, la propia educación, el colegio, la religión también es educación. Ahí Y los justamente- medios de control social es educación. Adelante, a ver, es. lo escucho. Eso justamente quería yo apuntar. Ya. Y lo iba a desarrollar en ese sentido, pero no te olvides, por ejemplo, de que cuando hablamos de esas circunstancias y esos escenarios, Ya. el escenario de la casa, el escenario de la calle, el escenario de la comunidad, el escenario de su municipio, que son los escenarios en donde se desarrolla la educación, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, cuando en la casa, por ejemplo, dile, hijo, que no estoy. ¿No? Entonces, ¿qué estamos enseñando? Un antivalor. Y después le decimos al chico, no mientas, ¿ah? No se miente. No se engaña, no se miente a su papá ni a sus mayores. Sí. Pero sin embargo, dile que no estoy. ¿No? No. Dile que no estoy. Bueno, hijito, tienes que ser puntual en tu colegio. ¿Qué pasó? El profesor me ha dicho que llegas tarde. Tienes que llegar más temprano. Pero qué bien, se levanta corriendo la mamá, de repente le da el desayuno y luego se mete otra vez a la cama y se levanta a las 10, 11 de la mañana. No es una crítica, sino que es una reflexión sobre este problema que efectivamente apunta a contribuir a la formación de un antivalor. Un antivalor. ¿Cómo le enseñamos organización a nuestros hijos si nosotros con el ejemplo somos desorganizados? Por eso cuando hemos acuñado también los maestros, decíamos cuando salíamos a las calles, los maestros en las calles también estamos enseñando, porque efectivamente salíamos a reclamar un derecho, que se respete un derecho que le corresponde a los maestros, que la ley y que la propia Constitución así lo señala, una educación de calidad, una educación mejor, con mejores ambientaciones, con mejores escuelas, con mejores mobiliario, biblioteca, laboratorio. Estamos enseñando a reclamar un derecho que es justo. Y la propia Constitución, como te repito, así lo dice. Pero sin embargo hay una contradicción de la ley. Si la ley de leyes, que la Constitución lo señala que ese tipo de educación debe darse y no se da por parte del Estado, ¿en qué estamos haciendo? ¿Quién está enseñando un antivalor? El propio Estado. Por eso es que en la programación curricular es el Estado el que interviene particularmente para señalar esos paradigmas que les sirvan a ellos, que les respalden a ellos, pero no paradigmas efectivamente para formar verdaderos ciudadanos del país con derechos y obligaciones, que se respeten sus derechos y que se cumplan las obligaciones, pero exactamente a la altura de la norma y de la ley. Pero aquí no. Te decía antes, te hice el ejemplo del triángulo, aquí ahora te lo voy a hacer en forma de embudo. ¿No? Es totalmente angosto para abajo, para el pueblo, y ancho para aquellos que se encuentran en el poder. Si no, agarra tú un lápiz y mira y pregunta cuánto gana un No hay congresista. justicia social en educación. ¿Cuánto gana un maestro? ¿Cuánto recibe de aguinaldo un congresista y qué produce? ¿Y cuánto recibe de aguinaldo un trabajador o un profesional? ¿Y en cuánto el país? trabaja él y cuánto trabaja el de acá? Porque, o sea, normalmente creemos que el profesor trabaja del momento que entra al aula y eso es falso. Él tiene que preparar clases, ¿Ah, él tiene que preparar exámenes, él tiene que revisar exámenes, él tiene que capacitarse. Y tiene que atender también al padre de familia, porque el padre de familia es el que viene, mi hijo está por acá, que mi hijo esto, que no sé cuánto, y tiene que también ser una especie de psicólogo atendiendo todos los días a los padres de familia. Por eso es que nosotros también acuñamos que la educación no es un problema de maestro, solo de maestro. Tú también acabas de señalarlo, no es solo del maestro, y por eso cuando hablamos de la prevención científica, ¿no?, del delito, no solamente diría del delito, sino de todos los antivalores, porque la corrupción también es un antivalor. Forma, claro, la falta de respeto también es un antivalor, así ¿no? es, todo. La desorganización es un antivalor. Entonces, cuando apuntamos a eso, la educación juega y debe jugar un papel importante con nuevos paradigmas. Me da la respuesta. Por esta es la razón que de repente
nuestros gobernantes no quieren aplicar prevención científica del delito? Claro. Porque el pueblo abriría los ojos, Así es. despertaría, Así tendría más oportunidades, es una nueva revolución. Así es, así es. El problema está, acabas de mencionarlo tú también, y lo hemos mencionado nosotros muchísimas veces, está en que efectivamente el grupo de poder, que generalmente llega a las cúpulas y a los estamentos del gobierno de un país, defienden sus intereses. Y estás viendo ahora, con estos 4 últimos, cómo la corrupción o el dinero de la corrupción viene justamente para que sean presidentes, ¿no? ¿Esos señores presidentes van a servir a su pueblo? ¿Han servido a su pueblo? Y ¿A lastimosamente... los ciudadanos peruanos los han servido? Yo creo que no. Han servido esos intereses. Por eso es que le dieron a Odebrecht, le dieron, digamos, las obras, le dieron la transnacional, le dieron acá, aquí en el país, el tren eléctrico y todo lo demás. ¿Eso por qué? Porque obedecen a esos intereses y no a los intereses de las grandes mayorías de los peruanos, porque a los peruanos no se le quiere respetar como ciudadanos. Aquí al peruano solamente se le cuenta como individuo. Tenemos tanto para los censos. A mí me deja un saborcito amargo cuando no elegimos un candidato con propuestas, no elegimos un candidato con ideas, no elegimos, que obviamente que es la razón, con emoción social, o sea, emoción social, ideas, propuestas, iniciativas. Esas son las bases de un verdadero político, de un candidato. O sea, no es aquel que de pronto tiene una plataforma que lo pinta bonito y lo vende con una campaña publicitaria tremenda y es líder de nada. Así o sea, es. el pueblo tiene que aprender que esos son líderes de nada. No ganaron a nadie. Y agrega a eso el regalito, el asistencialismo. Le agregue el regalito, además porque no tienen discurso, pues. Además no es plata de ellos. Claro, no tienen discurso. Es plata que está viniendo de la corrupción, es plata que está viniendo del narcotráfico, porque hay que decirlo, está viniendo de ahí, está viniendo, digamos, de las partes negativas de la sociedad, y están usándolo justamente en sus famosas campañas. Y eso se está viendo hoy día. Y el discurso que tienen en seguridad ciudadana, ¿no? Vamos a aplicar la pena de muerte. O sea, para llenarle los ojos a la gente. Y eso no resuelve el problema tampoco. Porque, ¿y por qué no dicen la pena de muerte para los corruptos, por ejemplo, ¿no? Y empezando por los corruptos. Vamos, 20 penales. 20 penales. Y la gente, dice la gente, no, 4 megapenales. Dice la gente, pero... La verdad, el pueblo, esperamos que estos programas se compartan, que se vean, que se repitan. Yo me siento feliz de hacer un segundo programa y contar con su presencia. Muchísimas gracias, mi querido. Y a mí también me alegra muchísimo. Es como que si es como el pez que le metas al agua, ¿no? A mí me encanta este problema y me encantaría seguir discutiéndolo porque es un problema estructural. La educación es la estructura propia de nuestra nación, de nuestro país. No va a haber nunca desarrollo si es que no hay una educación de calidad. No va a haber nunca que se supere el problema de antivalores, de inseguridad, el problema de la delincuencia, el problema de la corrupción, si es que no se atiende la educación. Y la educación no necesita pues simplemente que le digan, sí, ya le atendimos a los maestros, dale 15 soles más. Dame el favor, pues, ¿no? Yo necesito digamos, una escuela bien equipada, con materiales efectivamente que me sirvan para el proceso educativo. Necesito yo maestros, sí, preparados, capacitados, no con capacitaciones de 2-3 días, o que les encierre y le digo, esto es lo que tienen que hacer, y mañana le voy a fiscalizar, y si no le hablo proceso. Mire, después voy a explicar esta situación. ¿Ya? Esto tienen que hacerlo de esta manera, y tienen que hacerme el informe, y si no, les hablo proceso. Entonces, ese tipo de educación que estamos dando hoy día y que luego sirve para echarle la culpa al maestro de lo poco o malo que es la educación en el país o cómo se avanza en el país, es justamente un problema de paradigma. Los paradigmas de la educación tienen que ver con 3 aspectos principales. ¿Ya? Un paradigma rígido, un paradigma encasillador, un paradigma casi acuartelado, que es para la educación. Aquí a la escuela llegas a tal hora, sales a tal hora, el maestro no me sale, el maestro tiene que estar aquí, tiene que cumplir con su diario de clase, tiene que hacer, digamos, su esquema de aprendizaje, tiene que hacer su material, tiene que prepararse, etcétera, etcétera. Y tiene que enviarme el informe por escrito y detallado. Y si no,
proceso. Ese paradigma encasillador, fiscalizador, solo tiene que ver con el llenado de conocimientos. Toma el conocimiento, agrégale el conocimiento, diversifícalo el conocimiento, pero dale y métele el conocimiento hasta aquí, más allá no. ¿No crees que ese conocimiento que se da es achatado? ¿Por qué? Porque no está de acuerdo a la realidad. ¿Por qué no lo sacas a las calles? Hace un momento dije yo, escenarios. Sí. Los escenarios de la Fijo. educación Sí. no solamente son las 4 paredes de un aula, José Ingenieros. ni del aula, claro. La educación no Ni se mucho reduce a menos. los límites estrechos de un aula. Así es. Ya. No es. Si yo enseño la planta, las partes de la planta, en mi aula puedo poner pues una lámina bonito con la computadora, Proyector. lo reproduzco ahí, pero es una cuestión fría. ¿Y por qué no lo saco aquí al costado, al campo, al parque, a la plaza principal? Al jardín. Y al jardín, y mira, esta es la planta, esta es la raíz, este es el tallo, estas son las hojas, estas son las flores, esta tiene su fruto, bueno, etcétera. ¿Por qué no lo hago? Ah, ¿qué hablo de normas de urbanidad? ¿Por qué no saco a la calle, pues? Señor, buenos días, yo empiezo. Buenos días, señor. Señora, buenos días. La prédica del ejemplo. La prédica del ejemplo, exacto. Ya. Siga. Y me voy al mercado y hago lo mismo. Saco un billete, le pago y la señora de repente no sabe, la que vende, gasto 4 soles y me da 8 soles devueltos. Señora, disculpe, me ha dado 2 soles de más. Porque es tanto, es 4 soles y usted se ha cobrado menos. La honradez. Intencionalmente como una fruta y boto la cáscara y después digo, no, esto no se bota en la calle. Hay que buscar un tacho. Me vas agarrando ya el ejemplo. Por eso el problema es educación, ¿no? La educación es integral y la educación no solo lo hace el maestro. ¿Quién participó en los ejemplos que te acabo de dar? Las personas en la calle. ¿Y quiénes son? Son padres de familia. Y si lo llevo al municipio para ver la regla de tránsito, etcétera, o cómo está constituido el municipio, estoy haciéndolo participar también a las autoridades en el proceso educativo. Y si encuentro al policía igualito, señor policía, él está tocando su pito, ¿no? De repente está controlando, digamos, ¿qué hace, señor, usted? Buenos días, señor policía. ¿Cuál es su trabajo? Y el policía me explicará qué es lo que hace. El niño que está a mi costado estará aprendiendo efectivamente o recepcionando, recibiendo de la realidad concreta el conocimiento concreto que le va a servir y ese no se lo va a borrar nunca. Otra cosa es que lo dibuje, le pinte la pizarra y le mete en la cabeza y le acuñe los conocimientos. Ese tipo de paradigma que nos están dando también en la educación no sirve ya pasó de moda. Necesitamos paradigmas innovadores, revolucionarios en la educación, que usen los escenarios de la educación, los nuevos escenarios de la educación, para efectivamente llegar a cumplir una meta final, que sería lo que tú propones en tu proyecto, ¿no? La erradicación científica de la delincuencia, por ejemplo, porque es producto de un antivalor. Bueno, ya me piden un corte, cuando vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, cuando escucho una noticia de un sujeto que ha cometido un delito, yo me pregunto, y veo que ese sujeto va camino a un penal, yo digo, ¿y si no hubiera sido delincuente, qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido si hubiera tenido oportunidades? ¿Qué hubiera sido si hubiera crecido en otros espacios, en otros escenarios, que hubieran contribuido, otra formación, que hubiera contribuido a ser una mejor persona? Hubiéramos tenido pues un artista que nos llene de emoción con sus pinturas, un escritor que nos infle de emoción con sus historias, un profesional que aporta a la sociedad de otra forma, porque todos aportan a la sociedad, un científico que seguramente está escribiéndole al mundo nuevas teorías. Mi querido don Néstor Vicente Quirós, yo feliz de tenerlo acá. No, yo al contrario, también yo me siento satisfecho de estar aquí. Para mí es un nuevo escenario también para poder decir lo que pienso, para no solamente reflexionar sobre el problema de la educación, sino plantear algunas alternativas, ¿no? Así es. Me están pidiendo un corte. Agradecemos la presencia de nuestro invitado hoy día. Vamos a un pequeño corte comercial.
Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí. Estoy viendo algunos mensajes que llegan pues desde Moyobamba. Gracias, hemos trabajado en Moyobamba, hemos sido director del plenario en Moyobamba, en nuestro servicio, en nuestro largo traquinar y también de otros lugares. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos en breves instantes. Ante la inseguridad en las calles, prevención científico-social del delito. Un programa diferente. Un programa distinto. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, por Onda Digital, televisión en vivo, señal online. Aqua Ultra Vida, empresa 100% peruana dedicada al tratamiento y comercialización de la mejor agua de mesa ozonizada. Contamos con más de 10 años de experiencia en el mercado. Nuestra misión es llevarle salud y bienestar a todas las personas, con la mejor calidad de agua en diferentes presentaciones. Ofrecemos también botellas publicitarias para promocionar marcas. Aqua Ultra Vida, lo mejor para tu salud. Android TV es la nueva forma de entretenimiento para tu hogar. Haz de tu TV una verdadera televisión inteligente. Android TV es un dispositivo que te permite navegar por internet, ver películas, divertirte con juegos, descargar aplicaciones de entre las 1000 aplicaciones disponibles en Google Play. Navega. Usa tu Android TV para navegar tal y como lo haces en tu computadora de escritorio. Ve películas a través de las aplicaciones disponibles o de las miles fuentes del internet. Juega y diviértete con los juegos más populares para Android. Además, permite la instalación de emuladores como Super Nintendo y PlayStation 1. Kodi, configurado con la mejor programación de películas y canales. Android TV es la televisión realmente inteligente. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Ante la inseguridad en las calles, prevención científico-social del delito. Un programa diferente. Un programa distinto. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, por Onda Digital, televisión en vivo, señal online. Bueno, felices porque tenemos un programa excepcional. Prevención científico-social del delito precisamente apunta a escuchar a los especialistas que estudian a la sociedad en su conjunto. No nos equivocamos cuando decimos que tenemos que escuchar a los sociólogos, psicólogos, psiquiatras, educadores. Y en este caso tenemos a don Néstor Vicente Quirós, un reconocido profesional, un reconocido educador, que con su experiencia nos viene pues a decirnos
que la educación es importante y es básica en la prevención del delito, en la prevención científica del delito. Profesor Néstor, mi estimado maestro Néstor, cariñosamente el tío Néstor Vicente Quirós, a quien yo aprecio mucho y me gustan las tertulias con usted porque siempre, sea con un vasito de pisco, un vasito nada más. Mucho mejor. O Cañetano de Lunaguaná. Desde luego, porque el pisco es peruano y cañetano. O con un vasito de vino, siempre, la conversación siempre es respecto a la educación. Y la educación no se reduce, o ingenieros decía, pues no se reduce a los límites estrechos de un aula. Y es increíble, a veces en una tertulia, educación. Y para mí era escuchar así, tenía un maestro al frente que solamente hablaba para mí porque estábamos los dos conversando y yo feliz de escuchar sus experiencias, sus diversas formas del enfoque que tiene la educación. Yo quisiera pedirle, por favor, 10 minutos para que usted se dirija a la población. Si usted tuviera que decirle algo en una charla, que tiene mucho que decir, definitivamente que tiene muchas cosas que decirnos, si tuviera un tema que contarnos, un tema que disertar, que decirle a los padres de familia sobre prevención del delito desde el ángulo de la educación, quisiera que nos dé usted mismo el tema que quisiera darnos y darle 10 minutos de tribuna en este espacio para que la población lo escuche en este momento. Claro, yo creo que, Benito, aquí sería, digamos, importante no solo refrescarnos la memoria, sino fundamentalmente poner el dedo sobre la llaga, que es muy importante en nuestro país. Nuestra sociedad está haciendo agua por todos los lados. Nuestra sociedad, digamos, donde pones el dedo sale la pus. Producto de ello es la corrupción a gran escala, de los estamentos mayores hasta los estamentos medios y de abajo en nuestra sociedad y en las diferentes instituciones del Estado. Y desde luego también tiene que ver esto con el proceso de la educación. Decíamos primero que la educación es una ciencia y como ciencia tiene que servir para atacar, resolver los problemas de la sociedad, para buscar que fundamentalmente formar no solo, como se llama y se dice, las nuevas generaciones, sino para formar integralmente al ciudadano, al nuevo ciudadano del país, que conozca sus derechos, conozca sus obligaciones y desde luego pueda participar permanentemente en cada uno de los estados de su vida y de la sociedad. Y aquí hay que señalar dos cosas muy claras. Uno es la inclusión social y lo otro es la participación que se da y el asistencialismo que se da por otro lado. Hay quienes confunden estas dos situaciones muy claras, la inclusión con el asistencialismo. Hasta en casa. En casa a veces decimos, muy bien, ya yo le doy a mi hijo todos los libros, le compro los cuadernos, los colores, los lápices y todo lo demás, zapatos, ropa, y lo llevo inclusive hasta la puerta del colegio. ¿Y de ahí qué? Ahí abandona al hijo, el padre, a la madre, abandona al hijo, por diferentes razones. Lo endosa. Lo endosa al colegio y lo deja ahí, pues el maestro que se encarga, profe, encárguese, listo, ¿no? Yo creo que eso es simple y llanamente asistencialismo. ¿Qué es inclusión social? La inclusión es que yo participe, yo padre de familia, participe en el proceso de la educación, me integre al proceso de la educación, al proceso de la formación integral de mi hijo, de los alumnos del plantel, junto al maestro. Entonces, ya no es el maestro, sino ya estamos hablando de un binomio, padres de familia y maestros, para atender el proceso de la educación, para atender el proceso de la formación integral de esa nueva persona, de ese nuevo ser. En los ejércitos del mundo, la comunicación es un arma. La comunicación es un arma. Ojo, tener el teléfono del profesor, de mi alumno, de mi hijo,
Eso es básico entonces, para mantener comunicación. Claro, yo creo que hoy día, digamos, la tecnología de punta nos acerca mucho más. Lo que pasa es que no lo utilizamos para eso. La tecnología lo estoy utilizando para chatear y punto. O de repente para ver una novela, y no para incluirme en el proceso educativo. No, para incluirme en algo fundamental. Comunicarme con el profe de mi hijo. El proceso de formación integral de mi hijo. ¿Qué otra relación? Asistir a las reuniones de padres. Yo creo que el primer problema es el que estamos señalando. Dejar de lado o diferenciar el asistencialismo, dejarlo de lado y reemplazar el asistencialismo por la inclusión, que es mi participación directa en el proceso de formación, junto al maestro, contribuyendo, ayudando a mi hijo a que él avance y cumpla los objetivos de la educación, ¿no? Yo creo que sentarme con él en las noches, ayudarlo a hacer sus tareas, así es, acompañarlo con un cafecito en la madrugada cuando se amanece, porque a veces hay días que se amanece. Esa es mi participación, ese es incluirme en ese proceso de educación. Dice que en las reuniones de padres de familia todas las mamás son viudas. Sí, porque nunca asiste el padre de familia. Y aquí viene el otro problema. Adelante. La no asistencia de los padres de familia a las reuniones con los profesores. O no les interesa el problema de sus hijos, o simplemente me excuso, ¿sabe qué? Tengo otra reunión y me voy a la otra reunión. La reunión de la borrachera, la reunión con el amigo, la reunión con otra cosa, es más importante para ellos que ir a una reunión de la formación de su hijo, del proceso educativo de formación de sus hijos. Lo deja de lado por otra cosa y se disculpa de 50.000 maneras, ¿no? Y no asiste. Entonces, lo que necesita, y esto no solamente va a generar como ejemplo aquí en el proceso de formación de sus hijos, sino que también en el proceso mismo de desarrollo de la sociedad cumple ese mismo fenómeno, ese mismo papel. No asiste a las reuniones, no asiste, si es miembro de una cooperativa, no asiste a la reunión de su cooperativa, de su asociación, tampoco asiste. ¿Por qué? Porque ya pues prefirió las otras cosas totalmente secundarias a las temas situaciones principales como es la formación integral de sus hijos, la formación integral de la nueva generación, porque son las nuevas generaciones que se están formando y todas esas, como hablamos de educación, es una ciencia, todo es un proceso. A ver, perdóneme el ejemplo, pero yo recibo a mis amigos en mi sala y tomo con mis amigos en la sala de mi casa y mi hijo está en un rinconcito estudiando. Eso no es incluirme en el proceso educativo. No, desde luego, eso es discriminación. Porque estoy haciendo bulla, ese chico no se concentra. Aparte simplemente que es una discriminación. Tú estás usando lo mejor y a él le está dando lo peor. Le estás dando el rincón, ¿no? Para que haga sus tareas, el lugar más lúgubre de repente de la casa para que haga sus tareas. Y tú sí estás bien bacán, en el sofá, en el sillón, viendo la tele, la música y todo lo demás, encima con tu trabajo encima, ¿no? Así es. Pero el hijo, de repente en una lamparita con... no gaste mucha corriente, ¿ah? Entonces, ¿dónde estamos? El proceso, repito, el proceso de inclusión es ponernos a participar en todo el proceso educativo. Sí. En todo el proceso de formación integral, acuñemos mejor ese término, en todo el proceso de formación integral de nuestros hijos y de la nueva generación. Yo tengo un ejemplo que lo escuchaba una vez en la televisión, entrevistaban a Alejandro Guerrero, si no me equivoco, sí. Y él hablaba acerca de un viaje, de una expedición científica a la Antártida, no me acuerdo exactamente, y había unos programas de televisión y él se iba pues a entrevistar a los conos, a personas, y me acuerdo que le entrevista a un niño y le dice, ¿y tú ves el programa? Un programa pro-científico, y el niño decía, no puedo ver el programa. ¿Y por qué no puedes ver el programa? ¿No tienes televisor? No, sí tengo televisor, pero ¿por qué no puedes ver el programa? Es que a esa hora mi mamá ve su novela. ¿Se da cuenta? O sea, mira la mamá, por ejemplo, cómo está dando preferencia al uso de un equipo dentro de su hogar, y al hijo lo desatiende. Cuando él está preocupado y pidiendo el apoyo al mayor, que es la mamá o el papá, le está pidiendo un apoyo para que
contribuya ese apoyo a resolver de repente el problema que él tiene, pero sin embargo, el desprecio de la madre o del padre hacia el hijo, ya tú ve, estoy ocupada o estoy ocupado, como eso tuviese mayor importancia que el proceso de la educación. La inclusión es eso, que nosotros los padres de familia nos metamos al proceso educativo junto al maestro, trabajemos de la mano con el maestro para lograr una verdadera formación integral de nuestros hijos. A eso apuntamos. Y aquí viene también la participación del Estado. El Estado debe dejarse pues de tonterías, de cosas vanas en el país y darle mayor importancia al proceso educativo. Muy bien, ¿Cómo? tío. Al proceso implementando bien las instituciones educativas, una buena infraestructura, un buen equipo un buen mobiliario, un buen laboratorio, un buen sistema de computación, darle las mejores condiciones. Darle las mejores condiciones Ah, para que efectivamente el niño, la nueva generación, se forme dentro de ese ambiente de libertad, de democracia, y lo que tú has señalado justamente es de las oportunidades. Necesita oportunidades. Yo escribí una vez unas notas por ahí. Un niño me pregunta y me dice, profesor, cerca del Día del Maestro, ¿por qué no me dibuja un mundo? Bueno, me fui a la pizarra, dibujé un mundo. Y el niño me responde, no, maestro, ese no es el mundo que yo quiero. Ahí se ven montones de armas, se ve gente que mata, gente que asesina, gente que viola. No, mi padre no tiene trabajo, yo no quiero ese mundo. Borré la pizarra y dibujé otro mundo. Y en ese mundo también el niño me gritó, no, maestro, ese mundo tampoco quiero. Ahí veo gente que muere sin medicina, están muriendo de hambre, mueren de frío, no tienen trabajo, nos hacen trabajar a los niños. Yo no quiero ese mundo. Volví a borrar la pizarra y dibujé una caja. Y el niño, todos gritaron, profe, ¿y por qué esa caja? ¿Qué hay en esa caja? Pues bien, le dije, acérquense. Y cuando se acercan todos hacia el escritorio, le digo, en esa caja hay una oportunidad. La oportunidad que ustedes quieren, la oportunidad que ustedes necesitan y la oportunidad que todos queremos para desarrollar una sociedad más justa, más equitativa, más racional, más humana, más democrática y sobre todo humana. Que piense primero en nosotros y en el resto después. Y todos gritaron, vive el Día del Maestro. Lo felicito. Yo sé que me han escrito pidiéndome su teléfono. Ah, correcto. Me han escrito pidiéndome sus datos. El 95, el celular, el 95 28 30 725. Repito, 726, perdón, 726, el 95 28 30 726, repito, 95 30 28 726. No, a ver, hay una confusión. El primero es 975 15 70 21. Ya, sí. Ya, el otro es 95 28 30 7 26. Ya, por eso. El ya. 95 28 37 26. Ah, correcto. Ya, y el 97 51 57 021. Sí, ya, listo. Correcto. Entonces, están apareciendo los números en pantalla también. Ah, bueno, ahí está. Porque seguramente va a haber personas que van a querer invitarlo a alguna conferencia, educadores, próximos educadores que quieran conocer sus experiencias, padres de familia, PAFAS, instituciones educativas, en fin, que quieran escuchar de usted, seguramente estudiantes universitarios que quieran escuchar de usted toda su experiencia. Está editando el próximo libro, Apuntes del Maestro 3. Sí, Apuntes de Maestro 3. Qué bueno, muy bien, lo felicito. Creo que justamente vamos a tener que agregar el problema planteado por ti, porque yo creo que la prevención científica del delito es como plantear la prevención científica de todos los antivalores de nuestra sociedad, ¿no?
porque ese es un antivalor, la delincuencia es un antivalor. Así es. Entonces, así es. la prevención científica no solamente apuntaríamos ahí, sino lo abanicaríamos un poco más a todos los problemas que existen en nuestra sociedad. Yo le cuento una experiencia. Yo fui presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Seguridad Ciudadana del Colegio de Abogados del Perú. Ah, qué bien. Y en una oportunidad, de un momento a otro, me pidieron una conferencia. Yo no pregunté dónde ni cómo, solamente dije la hora nada más, le dije yo. Ah, ya, perfecto, dame la hora y la fecha. No te preocupes, te recogemos. ¿Dónde? Tal sitio. Ah, ya, pero cuando era en el penal del Lurigancho. Ah, qué bien. Para 300 internos. Ah, caramba. El video está colgado en YouTube. ¿Sí? Está colgado en YouTube. Fui una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque conversamos con los internos y les explicamos, y tuvimos que adaptar un discurso para ellos. No podíamos ser técnicos tampoco, porque bueno, íbamos a dejar varias preguntas en el aire. Tratamos de ser lo más didáctico posible. Pero la experiencia fue bonita. Y ¿sabe qué, tío? La verdad me sentí mal cuando comencé a preguntar por la cantidad de sociólogos que tiene un establecimiento penitenciario, por la cantidad de educadores. Es decir, tenemos un tratamiento penitenciario cuya norma es un hermoso poema. O sea, es el mundo de maravillas que llevado a la realidad no se aplica. En la realidad no se aplica, la verdad. O sea, desde el primer momento que uno tiene un jefe del instituto penitenciario que más habla de seguridad penitenciaria, eso quiere decir que el hombre no sabe de tratamiento penitenciario. Entonces el hombre puede hablar pues de seguridad penitenciaria, más penales, el apoyo logístico, pero no está hablando pues del tratamiento penitenciario. Claro, es que es cierto, porque todo apunta en esta sociedad, con todos los vicios que acabamos de señalar y plantear, digamos, la forma también cómo se puede prevenir estos males, estos antivalores, porque en la médula de nuestra sociedad está justamente eso, el egoísmo, el individualismo, la no democracia y particularmente el cómo es, Que es otro que hay detalle. de por medio, que es el problema de la corrupción que se da en nuestro Así país. es, Hoy sí. día que se lo estamos viendo todos los días, los periódicos están llenos de esos ejemplos y máximas. O tremendas no importa que autoridades. robe, pero que trabaje. Ese es otro término que acuñan alguna gente que creemos que también es una equivocación. El programa hoy día ha sido valioso. Me he quedado con leer la historia del mejor vecino de mi barrio. Lo dejaremos para la próxima semana, Lo que dejaremos. haremos un resumen de lo que es la inclusión social y el asistencialismo. Me ha gustado bastante ese tema. Correcto. Que los padres, a ver, para resumir, que los padres incluyen el proceso educativo de formación integral de sus hijos. Así es. Que asistan a las reuniones de padres de familia, Sí. papás, no mamás. Mamás y papás juntos mejor todavía. Mejor, claro, es la Pero familia. no solamente la mamá, sino también los papás. Que vayan los padres, que en la madrugada el chico está estudiando, acompáñenlo con un Ese es el cafecito. término, los padres. Los padres, ¿No? papá y mamá. Claro, O sea, porque que vayan tú a las no- reuniones de padres de Porque familia. cuando se convoca una reunión, no es una reunión de madres de familia. No, señor, no es padre de familia tampoco. Que vayan no todos. es de padres. Así es. de Que familia, tengan ¿no? el teléfono del profesor, que tengan el teléfono del profesor de su hijo, que estén en constante comunicación Pero con más él. que eso, que se acerquen a la escuela. Que se acerquen a la al escuela. colegio. Así es, exactamente. Siempre hay tiempo. Pregunto a usted, señor profesional, trabajador, obrero, obrera, trabajadora, técnica, ingeniero, abogado, qué sé yo, maestro, maestra, ¿las 24 horas trabaja? ¿No? Bueno, ya una jornada de 8, 10 horas, ponle con el adicional 12 también, pero le quedan 12 horas, 8 para que duerme y le quedan 4. Y algo básico. ¿Y por qué esos 4 no atiende? No, pero Se incluye claro. en el proceso de la educación, asistiendo a su escuela, ayudando a su hijo, participando de las actividades educativas que su hijo desarrolla todos los días. No te olvides, padre de familia, madre de familia, autoridades, no se olviden que esta inclusión nuestra, esta participación nuestra, contribuye a una mejor formación integral de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Y ahí vamos a encontrar también uno de los medios para prevenir científicamente los antivalores que tienen que ver con lo que vemos hoy día: corrupción, robo, delincuencia, sicarios, etc., etc. O sea, para el hijo siempre nos debe sobrar tiempo. Así es, debemos tener. No puede faltar tiempo para todo, Lo que menos sea. para estar con los hijos. Debemos darle Menos el para estar tiempo con- que para ahí. necesitan nuestros hijos. Ok. Bien, nuestro programa se fue. El tiempo es tirano.
Ya habrá oportunidad, creo que queda Seguiremos, material para una segunda sí, entrevista. Yo creo que queda mucho por rebanar, como decían, mucho pan por rebanar. Sobre este problema habría que hablar, digamos, no solamente 1 hora, 2 horas, sino de repente nos pasamos las 24. Ahí sí, así es. hablando sobre este Muchas problema. gracias, tío. Gracias por escucharnos hoy día, gracias por sintonizarnos. Ya estaremos colgando el video en YouTube. Al general don David Rodríguez Egeu, hemos conversado con él antes de ingresar al programa, muy pronto estará en el canal. Y ya estaremos invitando a otros especialistas que estudian a la sociedad en su conjunto. Prevención científico-social del delito. La educación también es prevención del delito. Muy buenos días, muchas gracias. Ante la inseguridad en las calles, prevención científico-social del delito. Un programa diferente, un programa distinto. Todos los sábados, de 10 a 11 de la mañana, por Onda Digital, televisión en vivo, señal online. Ya es una realidad. La Central de Tráfico, Riesgo y Monitoreo, una moderna infraestructura interconectada con lo último en tecnología de videovigilancia. Más de 10 millones de soles que garantizarán la vigilancia de la ciudad las 24 horas del día en tiempo real.